Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Exposición a vibración mano-brazo, identificación de peligros, evaluación y formas de exposición. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional. Ingeniero Cruz, muy pero muy buenos días y bienvenido. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? ¿Me confirma, por favor, si es tan amable el audio? Buenos días a ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Mucho gusto, mi nombre es Jorge Andrés Cruz, yo soy ingeniero químico de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo y magíster en riesgos laborales. Es para mí un placer estar con Positiva en esta comunidad de prevención de peligros físicos, de donde hemos venido desarrollando una serie de procesos en los cuales nos hemos venido adentrando en la prevención y el manejo de los riesgos de este tipo. Para lo cual, hoy continuaremos con una parte muy importante que es la vibración. En el mes de agosto vimos la vibración cuerpo entero. Este mes, en nuestra charla del día de hoy, veremos nuestra vibración en el segmento mano-brazo. Entonces, miraremos que una vez terminadas estas dos sesiones, pasaremos posteriormente, y de una vez voy haciendo la invitación para nuestro mes de octubre, a hacer un taller práctico para el control de estos dos tipos de vibración, la cuerpo entero y la mano-brazo. Esta charla o en nuestro espacio del día de hoy, nuestra acción formativa, la vamos a dividir en tres momentos donde siempre tratamos de procurar tener el mejor manejo del tema. En nuestro primer momento hablaremos de todo ese marco teórico, de identificar las características de la vibración. Recordemos que es vibración, por qué se llama cuerpo entero, por qué se llama mano-brazo. En el segundo momento hablaremos ya de en dónde encontramos en los entornos laborales ese tipo de exposición, cómo nos podemos exponer, qué tipo de herramientas, dónde está. Y por último, en nuestro tercer momento, miraremos qué efectos tiene ese tipo de exposición hacia la salud del trabajador. Normalmente los efectos que son de tipo crónico. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra charla? Identificar en qué consiste la exposición a las vibraciones en nuestro segmento mano-brazo, sus características y los efectos en la salud. Por lo cual, tenemos tres objetivos muy alineados a nuestro objetivo general y a los momentos de nuestra charla. El primero, identificar las características de la exposición y la variable o como tal el fenómeno de vibración mano-brazo. El segundo, identificar las formas de exposición, profesiones, herramientas y demás que nos pueden afectar por la vibración mano-brazo. Y en tercer momento, verificar las características de las enfermedades laborales que nos pueden surgir y dar algunas recomendaciones de control que son las que posteriormente trabajaremos el mes siguiente como ya un taller mucho más práctico en la medida del control. Entonces, ingeniero, usted me puede colaborar con la evaluación para nuestros participantes. ¿Cómo están?
Ingeniero Cruz, estamos de vuelta. Claro que sí, vamos a hacer nuestro sondeo inicial entonces. Listo, le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. La primera pregunta nos dice, ¿qué es la vibración mano-brazo? A. Movimiento transmitido por agarre en miembros superiores. B. Movimiento lineal que entra por las manos. C. Movimiento aleatorio que afecta a los brazos. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Movimiento transmitido por agarre en miembros superiores, un 45% de respuesta. B. Movimiento lineal que entra por las manos, un 16%. C. Movimiento aleatorio que afecta a los brazos, un 38% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿qué tipo de herramientas son las más frecuentes que transmiten vibración mano-brazo? A. Maquinaria amarilla. B. Herramientas manuales neumáticas y mecánicas. C. Herramientas manuales de impacto no motorizadas. Daremos igualmente 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Maquinaria amarilla, un 9% de respuesta. B. Herramientas manuales neumáticas y mecánicas, un 73%. C. Herramientas manuales de impacto no motorizadas, un 18% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué segmento de la columna vertebral afecta principalmente las vibraciones mano-brazo? A, toda, B, dorsal, C, lumbar. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los resultados de nuestra tercera pregunta son los siguientes. A, todas, un 54% de respuesta. B, dorsal, un 26%. C, lumbar, un 20% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Cruz. Bueno, muchísimas gracias, Wilmer. Por ahí vi unas respuestas bien interesantes y la idea es que este espacio nos colabore para poder desarrollar el tema y entender un poco más. Partamos desde el inicio y es saber qué es un peligro físico. Miren que muchas veces cuando yo siempre pregunto a la gente qué es un peligro físico, la gente lo relaciona directamente con nuestro ambiente y eso sería un peligro locativo. Cuando hablamos nosotros de nuestro peligro físico, hablamos es de las energías que están presentes en el ambiente y que por interacción con mi trabajador generan normalmente enfermedades a largo plazo. Es decir, estamos vigilando toda la parte de efectos crónicos en la salud del trabajador. Teniendo esto, podemos identificar tres tipos de energía, que son la energía mecánica, la energía térmica y la energía electromagnética. Dentro de la energía mecánica, vemos que tenemos el ruido, y diga, ¿por qué ruido mecánico? Porque el ruido impacta una onda sonora en la membrana, y el segundo tipo de este peligro es la vibración, que es una fuerza que transmite por una pieza, un motor, una maquinaria, de forma directa o indirecta. En este orden de ideas, tenemos que la vibración se produce cuando alguna parte del cuerpo entra en contacto directo o indirecto con esa maquinaria vibrante. Aquí hay que tener varias características del movimiento de vibración que vamos a volver a recordar nuevamente, como que es que tiene una oscilación, que tiene una intensidad, ¿cierto? Que puede producir desde simples disconfortes, ¿cierto? Hasta una alteración real para la salud
y que de acuerdo a las tareas que se ejecuten, su frecuencia, su uso, su tiempo, la intensidad, como hablábamos, puede generar ese proceso de enfermedad. Entonces, decimos que la vibración se define como un movimiento oscilante alrededor de un punto fijo. Partamos de ese hecho. Si esta es mi parte vibrante y arranca desde este punto cero, cuando yo hablo de vibración, hago esto. Hago este movimiento donde yo vuelvo al mismo punto. Y aquí hay dos características que debemos entender. Primero, que hay una intensidad, una fuerza con la cual se vibra, que no hay velocidad. La gente piensa que hay velocidad de vibración y no existe, porque la velocidad se define como la razón o el cambio de la posición con respecto al tiempo. Pero si yo vuelvo al mismo sitio, pues no hay desplazamiento, la vibración, la velocidad es cero. ¿Qué tenemos? Una aceleración, porque estamos de una velocidad cero a una máxima velocidad y volvemos, y sí tenemos una variación de la velocidad. Entonces, la intensidad de la aceleración, de la vibración, perdón, se mide como una aceleración en metros por segundo. Tiene una frecuencia, una intensidad y es aleatoria. En este orden de ideas, tenemos que la vibración puede ir en el plano tridimensional y se puede desplazar en cualquier segmento X, Y, Z. Recordemos que si nosotros hablamos del espacio, disculpen, me adelanto un poco en la presentación, el espacio encontramos que el eje X normalmente es el frontal, o sea, que vayamos de atrás para adelante, el eje Y es el que me atraviesa, que va de izquierda a derecha, y el eje Z es el que sube y baja, o sea, el que va de arriba hacia abajo. En ese orden de ideas, nosotros decimos que existen equipos para medir vibraciones. Entonces, aquí vamos a definir qué es una vibración mano-brazo. La vibración mano-brazo es por cuando yo hago agarre o empuñadura de una herramienta. Esa es la vibración mano-brazo. Y que entra a mi cuerpo efectivamente por el miembro superior. Entonces, esa es la vibración mano-brazo. Cuando las vamos a medir, como ustedes ven en la pantalla en este momento, tenemos un aparatico que se llama un acelerómetro. Un acelerómetro es un cuadradito, disculpen, como un cosito así. Y ese cuadradito que ustedes ven ahí, o que está dentro de la palma de la mano, es un sensor que percibe esa intensidad en los tres ejes, X, Y, Z, y va integrado a la señal del equipo. Se pone en la mano de la persona y una vez acciona la herramienta que está utilizando o entra en contacto con la parte que está vibrando, se empieza a sensar. Dado esto, entonces entendemos nosotros que nos va a dar señales en el eje X, Y, Z. ¿Cómo? El cuerpo actúa un poco diferente de la mano por la movilidad, porque la mano, disculpen, la mano yo la puedo mover para arriba, para abajo. Puedo cambiarla de posición. Normalmente tenemos que el eje X en los brazos o en miembros superiores es la continuidad del brazo. O sea, como seguir derecho el brazo es el eje X. El eje Y, digamos que va a ser nuestro pulgar, el que va con la mano de un lado al otro, y nuestro eje Z principal va a ser el que atraviese la mano de arriba a abajo. A diferencia de como lo veíamos la sesión pasada, en mano-brazo, el identificar el eje no es tan prioritario como en cuerpo entero, pero sí es importante hallar esa total magnitud. Entonces, tenemos que en Colombia, para hacer este tipo de mediciones, no, bueno, aquí hay un tema que tocábamos la vez pasada y es bueno identificarlo o tenerlo claro, y es, desafortunadamente tenemos un vacío legal a nivel de vibración. Entonces, cuando hablamos de exposiciones en Colombia, vamos a encontrar una particularidad muy especial, y es que, si bien es cierto, la resolución 2400 de 1979, en su título 3, capítulo 4, me indica sobre vibraciones, él me da como unas pautas de manejo, pero en ningún momento
nos indica o nos aclara, más que una pauta de manejo, cuál es el valor límite de referencia. Y esto nos queda un gran vacío bastante grande. Entonces uno dice, oiga, ¿qué podemos hacer ahí? Cuando nosotros vamos a evaluar, debemos buscar un referente. Podemos tener dos alternativas o varias. Se rigen desde un principio técnico. El primer principio es que debemos buscar estudios o referencias de entidades gubernamentales o de institutos generales que conocemos en las áreas de seguridad del trabajo muy pertinentes, que nos den una norma técnica que podamos seguir, tanto su procedimiento de toma, su procedimiento de análisis, como los valores de referencia. Al no tener eso en Colombia, no tenemos una claridad, podemos irnos por dos aspectos. Normalmente uno en seguridad del trabajo tiene un principio prevencionista hacia el trabajador. Entonces yo tengo varias agencias como NIOSH, como OSHA, como ACGH, el mismo Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en España, el INSTH, podemos tomar el más restrictivo. O sea, de todos esos que les acabo de nombrar, que son institutos muy famosos a nivel mundial, que hacen investigación en este campo, buscamos el valor más restrictivo de todos y ese podría ser nuestra referencia, diciendo que estamos cogiendo lo mejor a nivel mundial que proteja a mi trabajador. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma que normalmente estamos utilizando los higienistas es dentro de la misma resolución 2400, en su artículo 154, dice que para sustancias químicas los valores de referencia son los de la Conferencia Gubernamental de Higienistas de Estados Unidos, la ACGH. Y dentro del librillo de la ACGH nombran su parte de físicos, bueno, el librillo de ACGH, disculpen, los que no tienen conocimiento, es un libro que esta conferencia o esta asociación emite año tras año con límites permisibles físicos, químicos y biológicos. Y dentro de su parte de físicos está obviamente el segmento mano-brazo de vibración y acoge la norma ISO 5349. De tal manera que si ustedes ven ahorita ahí en la pantalla, ahí está que en la página 187, más o menos está el segmento mano-brazo. Y él nos da todo un conjunto de herramientas para evaluar. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de evaluación, y antes de continuar, miramos qué profesiones posiblemente podemos tener en esta vibración cuando hablamos de la identificación del proceso y análisis de herramientas. Entonces, dentro de nuestro primer momento que acabamos de finalizar nuestra charla, pues vemos todo ese contexto de la vibración. Ya sabemos cuál es o por dónde podemos guiarnos nosotros para escoger un método de lectura. Cuando vamos a empezar a tomar ese proceso de lectura, lo primero que debemos hacer es identificar el proceso. Y aquí hay una variación muy importante porque realmente, y eso es una de las preguntas que tenemos dentro de nuestro sondeo, las principales exposiciones a mano o brazo desde el punto de vista laboral son el uso de herramientas neumáticas y mecánicas. Entonces, neumáticas son las que son impulsadas con aire. Vamos a coger el ejemplo más sencillo que todos podamos tener, que es la fresa del odontólogo. Si ustedes se dan cuenta, el odontólogo tiene una pieza de mano y la pieza de mano tiene un pedalcito. Y ese pedal, ellos tienen un compresor y por el aire hacen cambiar. Eso es una... ¿Y por dónde lo cogemos? Con pinza. Empecemos después otro tipo de actividades. Entonces, la parte de carpintería. Entonces, el carpintero tiene. Entonces, ahí empezamos a ver. Un taladro. Entonces, fíjense que ya tenemos un motor que si bien es eléctrico, produce movimiento mecánico. Una caladora, una sierra, ¿cierto? Una ruteadora, un motor tool. Para los que no sepan, un motor tool es como una fresa de odontólogo, pero potenciada para carpintero. Porque el motor tool gira y se le pueden cambiar las piezas y de acuerdo a lo que uno quiera. Entonces, eso es. Otra profesión importante, metalmecánica, que utiliza una pulidora, una lijadora, ¿cierto? Cambian esto. De vez en cuando, y efectivamente utilizamos herramientas de impacto como martillo, una cegueta, pero la vibración no es tan fuerte y constante que realmente sea normalmente el principal foco.
Ahora, hay profesiones muy puntuales. Bueno, siguiendo en estas herramientas manuales, podemos tener también la herramienta de mano-brazo, las de carpintería, metalmecánica y una que he descubierto mucho que es la de los montallanteros, sobre todo en todo este gremio de transporte donde utilizamos esas pistolas neumáticas gigantes, ese tipo de vibraciones muy fuerte. También se utilizan algún tipo como de pulidora manual para pulir las llantas por dentro y demás. Entonces, eso nos puede afectar. ¿Mm? Por otra parte, ahora sí tenemos el gremio de la construcción, que podemos utilizar también herramientas manuales como el taladro, de pronto un cortador, pero hay unas herramientas de ellos, como la famosa ranita, ¿cierto? Que va brincando o que va cortando, un canguro y los machines o taladros neumáticos que son de alta vibración. Entonces miren que hay otro tema y en minería tenemos ese tema de los picos, para sobre todo las minerías bajo tierra, tienen ese efecto. ¿Sí? Entonces miren que ahí tenemos una serie de profesiones. Y cuando yo les digo el análisis del proceso y la herramienta, porque tenemos que ver cómo la cogen, si es, ejemplo, si es fuerte, si es, ¿eso se llama? Antigravitacional, ¿cierto? Porque los factores de riesgos de vibración están muy asociados a toda esa parte también de movimiento biomecánico. Entonces, el riesgo biomecánico puede ser exacerbado por la vibración. No es lo mismo que yo tenga un taladro que posiblemente tenga una agarradera y yo le pueda hacer fuerza a que yo hago a, antivibratorio. ¿Sí? Ese es un tema. ¿Sí? Eso es. Entonces, ahí hay unos temas que podemos identificar. Ahora, después de analizar la herramienta, tenemos que ver el tiempo de exposición. Normalmente estos equipos, en la gran mayoría de los ejemplos que les acabo de dar, se utilizan por periodos cortos. Si yo digo que abrir un hueco con un taladro, ¿cuánto me puede demorar en promedio? 1 minuto, 30 segundos. ¿Cuánto se demora el montallantero quitando las 12 pernos de una tractómula? 1 minuto. ¿Cuánto se demora uno lijando cada vez que prende la lijadora y después la quita, pule, limpia, vuelve y pone? 2, 3 minutos. Entonces miren que son exposiciones muy cortas, pero repetidas veces. Y para hallar el tiempo de exposición, tenemos que contar o tener un cálculo aproximado de cuántas veces utilizó la herramienta y por cuánto tiempo. De tal manera que yo pueda decir que en mi jornada de 8 horas, esa herramienta la puedo estar utilizando 1 hora, hora y media. Pero también hay otra característica diferente de cuerpo entero, aquí en mano-brazo, y es que la exposición normalmente es de varias herramientas. Entonces, ya en cuenta todas las profesiones que les dije, normalmente las personas tienen 2, 3, 4 herramientas y uno muchas veces tienes que hacer el análisis y la medición por cada tipo de herramienta. Sí, o sea, porque la vibración no es la misma la que puede producir una ruteadora que un motor tool, que un taladro. Pero los tres los utiliza el carpintero. Entonces toca hacer el análisis de las 3 herramientas y después ya les voy a mostrar matemáticamente cómo llegamos a un resultado. Teniendo esto, ya se hacen varias tomas de la intensidad por herramienta. Entonces se coloca el equipo, como se mostraba anteriormente, acá. ¿Mm? Y si, ejemplo, yo abro el huequito y me demoro un minuto, tomo 5, 7 tomas y hago un promedio de la intensidad que me da. Porque puedes decir nada más que un hueco, una sola toma de 1 minuto es pertinente, no es adecuado. Entonces vamos a tomar varias tomas de ese tema. ¿Mm? ¿Listo? Ahora, una vez esto, hacemos unos cálculos matemáticos para sacar un tema muy importante y es que ustedes deben entender que en vibración lo que uno siempre busca como respuesta se llama la aceleración o el factor A8, que quiere decir esa aceleración total o esa intensidad total de vibración que puede ser de una o varias herramientas que impacta a mi trabajador en las 8 horas de trabajo. Y eso es lo que comparamos contra el límite de exposición que tenemos y concluimos el fenómeno de exposición. Les voy a pedir un favor. Quien tenga dudas al respecto de lo que estamos hablando, con mucho gusto, ya. ¿Listo?
Deme un segundo. Aquí se me perdió. Listo, ya. Deme un segundo, aquí me perdí. Ya. Entonces, acá están los cálculos, son muy sencillos. Eso es una suma pitagórica porque son vectores. ¿Sí? Y entonces uno dice que la aceleración total HB es jamás, o sea, mano brazo, dice que la raíz cuadrada de la aceleración en el eje X al cuadrado más la aceleración en el eje Y al cuadrado más la aceleración en Z al cuadrado. Entonces uno lo que hace es que con las vibraciones intermedias que nos dieron, sumamos, ¿cierto? Digo, sacamos un promedio y ese promedio sacamos, se llama una suma pitagórica. Sacamos la suma pitagórica y encontramos la intensidad total. Por eso decía, a diferencia del cuerpo entero, donde hacíamos ese análisis uno a uno de los ejes, el manobrazo no, el manobrazo se toma el global. Por eso la identificación de ejes no es tan puntual. Ahora, en cuanto a la vibración o el factor A8, entonces aquí viene el tiempo de exposición. Ojo que ese tiempo de exposición no lo calcula en horas. Entonces dice que es la aceleración mano-brazo por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Para que lo entiendan un poquito más sencillo, digamos que yo abro 120 huecos al día de un mueble en mi trabajo, trabajo en una fábrica de aglomerados y utilizo un taladro. Y en cada hueco me gasto 30 segundos. Entonces, si yo multiplico 30 segundos por 120 me va a dar 60 minutos, que es una hora. Entonces, va a ser la intensidad que hallé en las tomas, raíz cuadrada de una hora sobre 8, y eso me va a decir cuánta es la vibración que ese taladro al abrir los huecos representa en mi jornada laboral. Y así debo hacer con cada una de las herramientas, porque posiblemente puedo llegar a tener unas múltiples fuentes, y entonces lo que voy a hacer es, para sacar una 8 total, hago una suma pitagórica. Los que somos ingenieros, y les podemos pues indicar un poquito, que cuando uno habla de vectores, disculpen, hoy estoy como muy lúdico, voy a utilizar esferos. Uno dice que cuando uno suma vectores, uno pone el primer vector, luego el segundo vector, luego el tercer vector y suma cola con cabeza, que es la misma suma pitagórica que vimos anteriormente. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que efectivamente sacamos ese proceso matemático de cada una de las herramientas y lo sumamos y decimos, oiga, el señor carpintero utilizando la ruteadora, el taladro, el motor tool, sumado todo su vibración o su intensidad de vibración en el segmento mano-brazo, es esta. ¿Mm? De tal forma que vamos a tener un límite permisible. Y entonces aquí vamos a encontrar algo que en cuerpo entero, si ustedes se acuerdan de nuestra charla pasada, no pasa, pero en mano-brazo sí, es que afortunadamente casi todos los límites son iguales. Y los dos más usados, que son la ISO 5349 y la NTP 849, que es de vibración mecánica, que es la del Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo en España, me habla de la misma cantidad. O sea, son redundantes. Digo, pues sí, mire, si dos entidades dicen que es este el límite, puedo tomar este concepto. Entonces, estamos diciendo que el límite de acción, que es el de abajo, es 2.5 metros por segundo. Y el límite de exposición es 5 para 8 horas. ¿Por qué tomamos 8 horas? Porque llevamos el factor a 8. Entonces, si yo al sumar, o si solo tengo una herramienta, esa intensidad me da por debajo de 2.5, quiere decir que nuestra vibración está bien y que a pesar de que hay una vibración, esta no se considera que puede tener relación con el nivel de, o con un tipo de enfermedad. Si tenemos entre 2, 5 y 5, vamos a tener una vibración media, donde podemos tener personas que por su susceptibilidad pudiesen generar algún tipo de afectación. Pero si estamos por encima de 5, nos vamos a dar cuenta definitivamente que tenemos una alta vibración y que tenemos que empezar a hacer controles. Si se dan cuenta en esa tabla que están mirando, podemos, lo que ustedes ven es que a menor tiempo vamos a tener una tolerancia mayor a la exposición. Y esto, adelantándonos un poco al control, puede ser una medida. Y voy a colocar un ejemplo claro. En las empresas de construcción, la gente que utiliza taladros de demolición,
normalmente está en una cuadrilla donde hay 2 o 3 personas. Y entonces, en periodos determinados, van rotando. Entonces, uno va demoliendo, el otro va recogiendo escombros o llevando los otros dos, y van rotando la posición. De tal manera que no es una persona todo el día demoliendo o utilizando el taladro, sino que con base en la rotación, su tiempo de exposición es menor y por eso su exposición puede tener un poquito más de intensidad al respecto. ¿Mm? Yo les vuelvo y les repito, quien quiera una pregunta, una duda, cuando terminemos, con mucho gusto van enseñados por el chat y amablemente Wilmer no me las hace llegar para poder responder unas 3 a 5 preguntitas. Este es el límite de la NTP 839 que les decía, ¿sí? Es exactamente el mismo, miren, 2,5 como límite de acción, 5 como límite de exposición. Entonces, miren, ahí está. ¿Listo? Si se dan cuenta, miren el último renglón de la presentación en este momento y el límite permisible es igual. Eso es una ventaja porque en cuerpo entero sí tenemos una diferencia. Entonces, como les decía, las herramientas manuales son las que nos puede llevar. Otro tipo de exposiciones puede ser también el tener un timón. Entonces, de pronto, los motociclistas, claro que las motos vienen diseñadas para no transmitir tanta vibración, más bien impacto, que es diferente, pues pueden tener otro, también ese tipo de exposición, manillares, algún tipo de timones, se puede tener como esa exposición. Entonces, ya viendo tanto fuentes como forma de exposición, pues miremos qué efectos nos pueden traer. Y aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, el primero es que la vibración normalmente lo que afecta son las articulaciones. ¿De qué? De miembros superiores. Entonces tenemos dedos aquí en las falanges, muñeca, codo, hombro. Entonces ahí normalmente nos vamos a tener unas bursitis o unas tendinitis. Y aquí hay una enfermedad muy típica que se presenta y es el síndrome de Raynaud o el síndrome de los dedos blancos, que posteriormente puede haber necrosis de los dedos. ¿Cómo funciona esto? Que se empiezan a hinchar, digamos que nosotros entre las falanges tenemos como unos pequeños túneles. Por eso cuando se nos inflama el de la muñeca, se llama el túnel del carpo, que eso es. Entonces pasa lo mismo, pero en los dedos. Y entonces, al inflamarse el tendón, como que oprime la venita. Y al oprimir la vena, empieza a bajar la irrigación de sangre hacia los dedos. Y teniendo este fenómeno de esta manera, empezamos a tener nosotros un proceso en el cual, pues obviamente ya no llega una buena vascularización, ¿cierto? A nivel de nuestro dedo y empieza a haber algún tipo de, digamos, de falta de que le llegue sangre a los tejidos y puede haber necrosis. Empieza con los dedos blancos y es delicado. Siguiendo con los dedos, hay otro muy normal, que es el dedo engatillado. Entonces pasa lo mismo, que se inflama el tendón, pero en vez de que se obstruya la esta, lo que hace es que al inflamar no se devuelve. Recuerden que los tendones son como cauchitos que nos ayudan a hacer las flexiones de las articulaciones. Entonces, al inflamarse y no devolverse, la gente hace la presión del gatillo, sobre todo en herramienta manual, y queda así, de esta manera. De tal forma que no se devuelve, sino estamos de esta forma. Ahí, quietos. Entonces, me dice que tenemos el tema de esto. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos también el tema del túnel del carpo y las bursitis, sobre todo, y las tendinitis de codo y hombro. Muchas veces se pueden exacerbar patologías. Entonces, aquí viene algo bien interesante y es dentro del uso, la postura es muy importante. Y aquí otra intervención, adelantarnos un poco y la repetiremos cuando lleguemos ya al punto de los controles, es el gesto postural. O sea, un gesto postural lo definimos como la postura que adopta el trabajador para hacer una tarea. Entonces, si yo no apoyo en el taladro, si lo hago contra esfuerzo, si volteo la mano, esto me va a ayudar a tener una mayor tensión que al vibrar genera una mayor exposición de mi trabajador. Entonces, eso puede pasar. Y
ahí está la última pregunta, normalmente afecta a la región dorsal, que es la que está directamente conectada con los miembros superiores de la columna. Entonces, todo lo que es la parte dorsal, por postura y vibración, puede llegar a afectar. No tanto la lumbar recuerden que la de la cintura, que se ve más afectada con cuerpo entero. Con mano-brazo, el segmento de columna que más se puede afectar, sobre todo ya en herramientas de gran impacto, como esos, como decía yo, como los canguros, las ranas, los taladros neumáticos, que son herramientas de vibración muy fuertes, es la parte lumbar. Y lo mismo, ahí tenemos que tener todo eso. Entonces, esos efectos de exposición y demás se pueden tener de ese tema, ¿cierto? ¿Listo? Dudas, preguntas, por favor, al final, como digo yo. Entonces, ¿qué otras medidas podemos empezar a tener en nuestro trabajo? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener o tener presente varias cosas. Vamos a hablar de las medidas de prevención que más adelante veremos. Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas que podemos tener. Y es, uno, lo más importante, y cuando atacamos en vibraciones, podemos tener fuente. ¿Cuál es la fuente de vibración? Tenemos dos. Normalmente las herramientas manuales que hablamos son de corte, de desgaste, de perforación. Entonces, el tener eso afilado. Ustedes saben que es más riesgoso tener un cuchillo no afilado que un cuchillo afilado. Porque si tengo el cuchillo afilado, él corta y yo le puedo dar precisión. Mientras que el no afilado me va a tocar hacer más fuerza y me puedo descachar. Lo mismo pasa. ¿Con qué perforo más fácil una pared con una broca nueva que pone menos resistencia o con una broca desgastada? Entonces, empezamos que la fuente que es ahí y podría ser parte de mantenimiento, el tener filos, herramientas de perforación, discos en adecuadas condiciones que tengan el mejor uso sin desgaste, pues va a ser una opción ideal. Dos, el tema del agarre de la herramienta. Entonces, ¿cómo está diseñado el agarre? Miren que hablamos del diseño de la herramienta y el tipo de agarre. Casi todas las herramientas manuales ya vienen con un sistema ergonómico, o sea, que la mano se acopla y tiene algún sistema en el cual, y aquí hay algo muy importante en el agarre, es que sea a presión. Cuando no tengo presión y la herramienta puede moverse, pues la vibración es mayor. Entonces empezamos a ver algún tipo de cacha, si se puede llamar así, en los agarres o materiales como la goma, el caucho, que ayudan a que no vibre. Tres, podemos tener también, como les indicaba, el agarre o otro punto de sujeción. Entre más tengamos la herramienta estable, menos vibración podrá transmitir, de tal forma que definitivamente podemos tener algún punto en el cual apoyar y demás. Muchas veces una sustitución puede ser pasar de un taladro manual a un taladro de árbol o tener algún tipo de soporte como una tercera pierna o un mango que me ayude a sujetar de forma adecuada. Y aquí viene todo el tema de la higiene postural. Entonces sí es bueno que aparte de todo este tema técnico de la vibración, venga un profesional en ergonomía y nos diga, oiga, cuando utilice esta herramienta para minimizar el impacto a nivel osteomuscular, sería bueno que lo hiciéramos de esta manera. Yo colocaba, porque lo recomendé hace un tiempo, el ejemplo del montallantero por eso mismo. Si uno ve los chicos que utilizan la herramienta para pulir dentro de la rueda o dentro de la llanta, pues empiezan a hacer este movimiento. Y aparte de los otros son en el suelo porque no levantan la llanta. Entonces, ¿qué tan fácil sería buscar una herramienta, una plataforma que me ayude a elevar la llanta grande a mi nivel de tal manera que yo pueda hacerlo de forma adecuada? O cuando estoy taladrando, que uno diga, venga, no sobrepase el taladro del pecho, o hágalo siempre en la sección del dorso, que es donde tiene mejor esto, mantenga la muñeca en forma recta, no haga ningún tipo de ángulo. Ese tipo de formación, y miren que estamos hablando de controles administrativos en cuanto a cómo hacer la tarea, me va a minimizar bastante. Yo sigo hablando de la herramienta. Entonces, ya teniendo estos tres pasos, por último, y en la herramienta, a pesar de que es el último paso de la jerarquía de control, hay algún tipo de guante antivibratorio. Entonces, cuando la herramienta no lo puede
existen unos guantes en los cuales tienen unos tachecitos, donde esos taches uno los puede, digamos así, agarrar mejor, y esas pequeñas bolitas de goma me van a ayudar a una pequeña amortiguación. Entonces tenemos eso. Entonces tenemos toda esa parte. Y por último, pues ya sería, y muy importante, el tema de la rotación y los tiempos. Lo que les explicaba con la tabla. Con la tabla es importante ver qué tanto tiempo puedo tener a qué intensidad. Entonces podemos rotar las personas, limitar el tiempo y demás. Hay que tener en cuenta que muchas veces piezas, y los odontólogos les pasa, que al ser tan pesadas, ¿cierto? Aparte de vibrar, también pueden generar todo ese tipo de patologías. Entonces, siendo todo esto, también es muy bueno que si tenemos este tipo de exposición, el médico laboral verifique si es necesario hacer pruebas como electromiografías, que es para mirar el tema de los tendones y demás, radiografías de mano o pruebas sensitivas, tamiz de miembros como que se le ven las manos o este tipo de posturas, para saber desde el examen ocupacional si podemos, o de seguimiento, si podemos tener algún tipo de lesión. Para mí fue un placer el día de hoy. Hemos hablado a grosso modo de nuestra exposición mano-brazo, desde cómo la identificamos, cómo la medimos, cuáles pueden ser nuestros límites de referencias teniendo las carencias de la legislación colombiana, cómo es su proceso de evaluación y cuáles son sus efectos en la salud y el control. De tal manera que le voy a pedir dos favores a Wilmer, ya que él nos asiste. La primera es, vamos a volver a realizar nuestro sondeo para mirar esa apreciación del conocimiento que ustedes tenemos, y posteriormente acabemos seleccionar unas 3 a 5 preguntitas de acuerdo al tiempo que nos dé para solucionar dudas. En este espacio les agradezco para aclarar el tema, si las tienen, hacerlas por el medio del chat. Wilmer, por favor, nos colaboras entonces con el sondeo. Ingeniero Cruz, claro que sí, muchísimas gracias por tu intervención y por esta información tan valiosa que nos regalas. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es la vibración mano-brazo? A, movimiento transmitido por agarre en miembros superiores. B, movimiento lineal que entra por las manos. C, movimiento aleatorio que afecta a los brazos. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Como dice el ingeniero Cruz, los invitamos a que dejen sus preguntas en nuestro chat para formularlas al final del evento para que nuestro experto pueda responder todas sus dudas o inquietudes respecto al tema de hoy. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, movimiento transmitido por agarre en miembros superiores, un 74% de respuesta. B, movimiento lineal que entra por las manos, un 11%. C, movimiento aleatorio que afecta a los brazos, un 15% de respuesta. Ingeniero Cruz, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Pues les comento que muy bien. Efectivamente, el movimiento o lo que se pretende es, como les decía, todo lo que eh, nos transmite por agarre de una herramienta y que nos transmite por un miembro superior. Estuvo muy bien, con un mejor, digamos, apreciación de la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿qué tipo de herramientas son las más frecuentes que transmiten vibración mano-brazo? A, maquinaria amarilla. B, herramientas manuales neumáticas y mecánicas. C, herramientas manuales de impacto no motorizadas. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, maquinaria amarilla, un 1% de respuesta. B, herramientas manuales neumáticas y mecánicas, un 94% de respuesta. C, herramientas manuales de impacto no motorizadas, un 5%, ingeniero. No, perfecto. Me parece muy, muy bien. Eh, lo que, llamémoslo así, lo que veo, que es que efectivamente hay una duda ahí, porque están confundiendo con las herramientas de impacto, y vimos que el 98% tuvieron claro que son las herramientas, sobre todo neumáticas o mecánicas, que transmiten
movimientos muy fuertes a la hora de hacerlo y además con intensidad muy rápida, que es la diferencia de cuerpo entero. Digo, de las herramientas de impacto, perdón. Listo, bueno, pregunta número 3. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con nuestra tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué segmento de la columna vertebral afecta principalmente las vibraciones mano-brazo? A, toda, B, dorsal, C, lumbar. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, toda, un 44% de respuesta. B, dorsal, un 44%. C, lumbar, un 11%. Ingeniero Cruz, ¿qué tal? Nuestra última pregunta. Bueno, acá sí tenemos un tema que yo les decía, y era que definitivamente tenemos que tener claro, y les explicaba que lo que más afecta es la parte dorsal, que es la que conecta directamente con miembros superiores. O sea, la parte dorsal de la espalda es la que está, digamos, de la mitad hacia arriba, porque la parte lumbar es la que más se afecta, pero por vibración cuerpo entero. Por mano-brazo, solo la parte dorsal, que es la parte de arriba, y como decía, es por la conexión con los miembros superiores. Entonces ahí veo que está un poquito toda confuso y por eso hago la aclaración. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestro espacio de preguntas. Sí, Tenemos tenemos 5 aquí, minuticos, 3 minutos, 3 preguntitas. claro que sí. Hacemos la pregunta de la señora Luzmaira Angulo. Nos dice, buenos días. ¿Mediante qué herramienta se realiza el análisis? Bueno, yo les decía que el análisis hace como, si ustedes vieron la diapositiva, vamos a ver un poquito. Ven acá, ahí está. Se llama un vibrómetro. Y entonces el vibrómetro es como lo que ustedes ven en la diapositiva en la parte superior derecha de la pantalla, que es como una especie como de cassette. Y si se dan cuenta, lleva un cable y hay unas herramientas o unos sensores que van directamente en la mano, donde hace contacto, como está en la parte superior derecha, la herramienta, y ahí hay un transductor o acelerómetro, que es el que mide la intensidad en cada una ¿cómo se llama? De las eh, ejes X, Y, Z. Entonces, el equipo se llama primero que todo un vibrómetro y el que sensa, o sea, el sensor, se llama un acelerómetro. De eso se compone. Normalmente estos equipos tienen un software con el cual uno graba los datos y los descarga en el sitio. Listo, Wilmer. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos la pregunta del señor Sebastián Pulido. Nos dice, si esta vibración es generada por vehículos, ejemplo una moto, ¿cómo podemos hacer la medición? Bueno, ahí se hacen dos mediciones y toca tomarlo como un segmento general. Tú haces medición cuerpo entero y le colocas el disco, como vimos la clase pasada, el espacio pasado, en la silla y manobrazo. Hay unos acelerómetros, aquí no tengo fotos, pero hay unos que son pequeñitos para este tipo de herramientas. Tú lo pones acá como el acople que se ve en la mitad, pero el sensor es, hagan de cuenta, como un celular y se pone aquí en un brazalete. Entonces permite la movilidad y no hay problema. Y lo mismo, se puede tomar durante un espacio prolongado. La norma de cuerpo entero me dice que un tiempo aproximado bueno para identificar la intensidad es de más o menos unos 20 minutos de toma. Si es de este tipo, uno podría tomar un recorrido y lo que uno buscaría es que, normalmente otro principio de los higienistas, y es que tomamos en la característica de mayor exposición. De tal manera que si yo controlo esa mayor exposición, todas las otras características de menor exposición van a ser más pequeñas. Entonces se pueden controlar más fácil. Entonces esa es la forma de hacerlo, Wilmer. Otra y la última Muchísimas, preguntita. claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por la aclaración. Pasamos a nuestra última pregunta. La hace el señor José Edgar Osorio. Nos dice, ¿cuál herramienta de compactación produce la mayor vibración al cuerpo? De compactación. Bueno, ahí sí yo creería, realmente los canguros, bueno, son dos cosas diferentes. Hay unas que son las ranitas, que son más pequeñas, ¿cierto? Pero vibran más rápido. Entonces tienen un movimiento como más frecuente, mientras que los canguros tienen mayor intensidad, o sea, el golpe es más fuerte,
pero el tiempo de oscilación es más corto. Aquí puede existir dos cosas. Primero hay que ver la capacidad. Digamos que no alcanzo a llegar allá al conocimiento de saber si, pero imagino que habrán capacidades, o sea, los motores más grandes de ese tipo de herramientas serán las más expuestas, pero lo otro y que tiene que ver mucho es el tipo de suelo que estoy compactando y a su vez también el tiempo, porque puede que yo tenga una alta intensidad, pero si solo lo voy a compactar media hora, no hay problema, pero si tengo una alta intensidad y voy a estar 4 o 5 horas, voy a tener un problema muy grande. Entonces, por eso les decía, aquí siempre la relación va a ser fuerza-tiempo para saber esa característica de exposición. Entonces, para decirle para mí, digamos que serían las de mayor potencia, pero tenemos que ver esa característica inicial que cuando hablábamos de la exposición tenemos que tener presente siempre tiempo de uso y forma de uso de la herramienta para determinar esa característica si es muy nociva o no. Wilmer, pues yo creo que con esto vamos a cerrar por el tiempo. A toda la audiencia, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Para mí fue un placer estar el día de hoy con ustedes en este tema. Los dejo con Wilmer para la despedida. Feliz día para todos y nos vemos, recuerden, en octubre para nuestro taller de aplicaciones sobre la exposición mano, brazo y cuerpo entero. De una vez, váyanse agendando. Un feliz día para todos. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias por la información que nos regalaste el día de hoy en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos también un excelente día. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello,
Mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.